Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast titulado Memoria y Paz, donde miramos la historia reciente del Perú desde la memoria y la psicología colectiva. Hoy vamos a conversar sobre un tema duro pero necesario: la violencia interna que marcó a un país entero. En este caso nos centraremos especialmente en 3 regiones, como Ayacucho, Huancavelica y Cusco, y cómo esa herida sigue presente en las familias peruanas. En la primera parte hablaremos del impacto psicológico que tuvieron el conflicto armado interno y el terrorismo en la vida cotidiana de estas regiones, en la crianza, en la escuela, en la forma de relacionarnos con el Estado y entre nosotros. En el segundo episodio nos vamos a cuestionar si el gobierno de Alberto Fujimori fue realmente una solución a esa violencia o si por el contrario agravó el conflicto de otras maneras. Y sobre todo, cómo esta etapa dejó marcas psicológicas que todavía vemos en el Perú de hoy. Y entre ambos capítulos vamos a formular una pregunta clave que conecte estas experiencias de violencia con nuestra forma actual de entender la autoridad, el miedo y la política. Capítulo 1. Violencia interna y familias en Ayacucho, Huancavelica y Cusco. Para entender el presente hay que volver a los años más duros del conflicto interno. La violencia no fue solo una estadística de muertos y desaparecidos. Fue una experiencia diaria de miedo, silencios y desconfianza dentro de las propias familias. En esas regiones, muchas familias vivieron en el miedo a 3 pueblos: a Sendero Luminoso, a las Fuerzas Armadas y a ser acusados injustamente. No solo se destruyeron casas y comunidades, se alteró la forma en la que la gente se miraba los unos a los otros. Padres que ya no dejaban salir a sus hijos, madres que dormían vestidas por si había que huir en la noche, niños que crecieron aprendiendo que hablar podía ser peligroso. Desde la psicología, eso tiene un nombre: trauma colectivo. No es solo el trauma individual de ver algo terrible, sino el trauma compartido por una comunidad entera. En estas regiones, muchas personas aprendieron que lo más seguro era callar. Ese aprendizaje se transmitió a los hijos y a los nietos como una especie de regla de vida. No hables de política, no confíes en nadie, el Estado siempre trae problemas. Y esa desconfianza no se quedó solo en la política, afectó también a la escuela, a la iglesia, a las rondas campesinas, a las organizaciones sociales. Cuando una comunidad vive años bajo el miedo, se vuelve más difícil confiar incluso en el vecino. Eso hiere el tejido social. Quisiera leer un testimonio reconstruido a partir de varios relatos de ciudadanos en la época del terrorismo. En este caso, hicimos una entrevista a un familiar cercano para ilustrar este impacto psicológico. Cuando era niño, en mi localidad, no vivimos tanto el terrorismo como en otras zonas. Sin embargo, de forma indirecta sí. Yo recuerdo que en la plaza de armas siempre habían patrullas y presencia militar, resguardando lo que es la iglesia, municipalidad. También recuerdo que había barricadas que impedían el paso a los vehículos. Yo creo que esto lo hacían para evitar el famoso coche bomba. Y ahora, centrándonos en lo psicológico, recuerdo haber quedado impactado un día donde estaba con mi familia viendo televisión y de pronto cortan el programa y transmiten en vivo un ataque terrorista en Tarata. Fue tan impactante porque había detonado un coche bomba y habían cuerpos tirados sin vida, descuartizados y personas heridas. Familias pidiendo ayuda, Lima en llamas, todo esto sin ningún tipo de censura. Y así como esa transmisión hubo más, como por ejemplo la operación Chavín de Huántar, que duró 126 días. En este testimonio se ve algo central: el miedo que no termina cuando acaba la guerra. Ese miedo se convierte en ansiedad, en insomnio, y muchas veces las personas no tienen acceso a atención psicológica ni espacios donde hablar de lo que les pasó. Y esto nos lleva a una idea fundamental. En el Perú, especialmente en estas regiones, no hubo un verdadero proceso de cuidado psicológico masivo después del conflicto. Hubo algunas comisiones, algunos proyectos, pero muchas familias tuvieron que seguir adelante como si nada hubiera pasado, llevando el dolor por dentro. Hemos recorrido un tramo doloroso pero imprescindible de nuestra historia.
La violencia interna es un impacto profundo en la vida cotidiana de las familias peruanas. Vimos cómo el miedo, el silencio y la desconfianza se instalaron en los hogares, cómo los niños crecieron aprendiendo que hablar es peligroso y muchas personas cargan hasta hoy con un trauma que nunca fue realmente atendido ni acompañado. Y señalamos algo clave: sin un proceso amplio de reparación y cuidado psicológico, ese dolor se queda suspendido en el tiempo, no desaparece, se transforma en desconfianza política, en tolerancia a la violencia y en un tejido social frágil. Con todo esto sobre la mesa, en el siguiente episodio nos haremos una pregunta histórica central. ¿Cómo influyó ese trauma colectivo en la forma en que los peruanos aceptaron o incluso pidieron gobiernos de mano dura, como el de Alberto Fujimori? Esa pregunta será nuestro puente para seguir explorando la relación entre la violencia, memoria y psicología, y entender por qué el pasado sigue tan vivo en el presente. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los esperamos en el segundo para seguir conversando sobre nuestra historia y nuestras heridas con la esperanza de comprenderlo mejor. Segundo episodio. Fujimori como solución o agravamiento del conflicto. Buenos días. Ahora, en este episodio retomamos esa historia desde la pregunta que dejamos abierta. Si ese miedo, ese dolor y ese silencio prepararon el terreno para que una parte importante de la población acepte e incluso respaldara un gobierno de mano dura como el de Alberto Fujimori, en nombre de la seguridad y la paz. En este episodio vamos a mirar el periodo fujimorista, no solo desde los hechos políticos, sino desde sus efectos psicológicos. ¿Qué significó para una sociedad traumatizada apostar por la seguridad a cualquier costo? ¿De qué manera se transformó o se reforzó la relación de los ciudadanos con el Estado, el miedo y la autoridad? Entraremos entonces al gobierno de Alberto Fujimori, que muchos recuerdan como el momento en que se acabó el terrorismo. Desde la historia es innegable que hubo una caída drástica de la violencia armada, pero la pregunta es, ¿a qué precio psicológico y político? Con el autogolpe del 92, la concentración de poder y las violaciones de derechos humanos, el Estado envió otro mensaje: para darte seguridad, debo controlar tu libertad. Y eso también deja una huella psicológica. Se normalizó la idea de que la democracia es negociable, que los derechos se pueden sacrificar si a cambio te promete orden. Psicológicamente, esto refuerza un patrón. Personas que venían de años de terrorismo desarrollan lo que podríamos llamar una psicología del miedo funcional. Prefieren soportar autoritarismo, corrupción o abuso siempre que sientan que por lo menos hay orden. Es una respuesta comprensible en alguien traumatizado, pero a la vez abre la puerta a nuevos tipos de violencia, humillaciones, silencios forzados, discriminación, incluso prácticas tan graves como las esterilizaciones forzadas a las mujeres, muchas de ellas indígenas y pobres. Y ahí el impacto vuelve a ser específicamente fuerte en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Cusco. Mujeres que ya venían marcadas por la guerra vivieron ahora la violencia del propio Estado sobre sus cuerpos. Muchas de ellas ni siquiera tuvieron palabras para nombrar lo que les pasó. Eso genera vergüenza, culpa, desconfianza hacia las instituciones y un dolor que muchas no se reconoce como sufrimiento psicológico, sino como es la vida no más. Conexión con la actualidad en el Perú. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Perú de hoy? ¿Por qué podríamos pensar que son temas del pasado? Pero en realidad se sienten en cada crisis política, en cada protesta, en cada elección. Hoy vemos un país muy polarizado, donde una parte de la población sigue pidiendo mano dura frente al crimen o las protestas, y otra parte denuncia que el Estado sigue respondiendo con violencia, especialmente en regiones andinas y amazónicas. Detrás de todo esto hay una memoria. Quienes vivieron el terrorismo tienen mucho miedo a que todo vuelva a explotar. Ese miedo puede hacer que algunos justifiquen respuestas represivas actuales.
En términos psicológicos, la herencia de la violencia interna y del fujimorismo se manifiesta en varias cosas. Una desconfianza profunda en el Estado y en los políticos, una tolerancia alta a la violencia como forma de resolver conflictos. Así es la política, así se mantiene el orden. Y algo muy dañino, la sensación de que las vidas de ciertas personas valen menos, sobre todo si son pobres o migrantes andinos en la ciudad. Muchas personas jóvenes que hoy protestan cargan sin saberlo con los miedos y silencios de sus padres y abuelos. Y muchos policías y autoridades han aprendido de generaciones anteriores que ser duro es la única forma de controlar el caos. Por eso, cuando hoy vemos enfrentamientos, muertos en protestas o discursos que minimizan el dolor de ciertas regiones, no estamos viendo algo totalmente nuevo. Estamos viviendo la repetición de patrones que vienen de la guerra interna y del autoritarismo de las 90. Si no se reconocen estos traumas, el país queda atrapado en una especie de círculo. Miedo, mano dura, más traumas, más desconfianza. Entonces, volviendo a la pregunta que planteamos, el gobierno de Fujimori pudo haber reducido la violencia armada, pero no sanó el trauma y en muchos casos lo reforzó, cambiando balas por silencios, miedo al terrorismo por miedo al Estado y dejando heridas psicológicas que siguen abiertos en el Perú actual. Si se mira todo este recorrido, el reto para el Perú no es solo político o jurídico, es profundamente psicológico. Se necesita memoria, justicia, pero también espacios de duelo, de escucha, de educación emocional. Y sobre todo, reconocer que lo que pasó en Ayacucho, Huancavelica y Cusco no es un tema regional, sino una herida nacional. Mientras el país no asuma ese trauma como propio, seguirá repitiéndose sus sombras. Tal vez la gran pregunta que nos queda es, ¿seremos capaces de construir seguridad sin sacrificar la dignidad y la salud mental de nuestra gente? Con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la psicología de nuestro país.